Buenos días, queridos amigos. Hoy me dirijo en especial a los profesores, maestros y profesionales que trabajan con menores. Sabemos a través de la sistémica que un niño, un menor, está al servicio de su sistema familiar y que no puede hacer otra cosa de lo que hace. Un menor no puede decidir sobre su destino. Y precisamente lo que le toca es ver a los excluidos que sus padres o abuelos no vieron, compensar lo que uno de los dos padres hace en contra del otro progenitor, o en esa generación o en la generación anterior. Y el niño, la niña, es tomada totalmente por esa necesidad de compensar el pasado. Y no puede hacer otra cosa, no puede decidir cambiar de comportamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a un niño en esas condiciones? Y hay el otro aspecto, que el niño, la niña, en los dos casos, es exactamente lo mismo. Primero, está enteramente al servicio de sus padres y a través de sus padres, de su sistema familiar. Vive el amor más puro, más grande, más generoso que hay hacia sus padres. Y allí donde siente un dolor, una dificultad, no puede hacer otra cosa que tomarlo para sí. Eso es el destino de los niños, de los menores. Y entonces, cuando sea mayor, cuando nosotros somos mayores, ya es cuando podemos respetar el destino de nuestros mayores para empezar a vivir nuestro destino, sin imitar y sin compensar el pasado. Pero mientras uno es menor, no puede hacer otra cosa que compensar. Entonces, el menor en clase va a sentir si su profesor respeta a sus padres o no. Si el profesor se siente mejor que los padres, ese menor se va a cerrar, va a tener miedo a ese profesor, porque va a sentir que le propone una traición. Le propone ese profesor traicionar a sus padres. Mientras que si el profesor reconoce a los padres como los únicos padres para ese niño y los mejores padres para ese niño, el niño lo siente y se entregará con confianza a lo que le proponga el profesor y dará el máximo de sí mismo en ese momento. Recuerda que un niño, de un modo natural, si confía en su entorno, es pura curiosidad. Quiere experimentar, inventar, resolver. Y un niño disfrutará tanto de un problema de matemáticas como de una prueba de gimnasia. Igual. Si el niño se siente en confianza, siente que puede confiar en el profesor, que ese profesor le ayuda a hacer felices a sus padres a través de él. Entonces, hay un trabajo que hemos experimentado, que es un trabajo previo de cada profesional de la infancia frente a su clase o a niños que juzga difíciles. ¿Qué es? Imaginar a ese niño y ver a sus padres detrás. Y su primera mirada o honra es a los padres, no al niño. Eso es muy importante para que el niño sienta confianza al profesional. El profesional ve a los padres, los honra como ustedes son los mejores padres para ese niño. Son los únicos. Haya pasado lo que haya pasado. Ustedes hacen lo que tienen que hacer con respeto a ese niño.
Y entonces el profesional deja de estar en el juicio. Sabe que detrás de cada padre hay una carga inmensa que viene de atrás. Y si ese padre o madre tiene dificultades con el hijo, es que la carga detrás de él es inmensa. Y entonces nuestra frase es: estimados padres, estoy a vuestro servicio. Estoy a vuestro servicio dando toda mi capacidad a sus hijos. Luego miro al niño y le digo: eres el niño con más amor para tus padres. Me inclino ante tu destino. Podremos experimentar poco después en la clase real el cambio del niño hacia nosotros, simplemente con esa actitud interna de respeto a los padres y de respeto al destino del niño. Entonces, en nuestra clase podemos imaginar a todos esos niños menores, chicas, chicos, todos, adolescentes, pequeños, con sus padres detrás. Verán cómo el ambiente de la clase cambia. Y cuando uno de ellos se porta mal, tiene dificultades, no quiere estudiar, pelea con otro, sabemos que en ese momento está intrincado con un excluido. Un excluido que el sistema familiar no pudo ver, porque necesita manifestarse a través del comportamiento del niño. Y entonces no tenemos permiso, nosotros profesionales de la educación, para constelar a ese niño y su excluido, no. Pero sí para imaginar ese excluido e incluirlo. Al lado de ese niño violento o que no quiere hacer nada, imaginamos al excluido. El excluido te respetó y te incluyó. Y verán cómo el niño se relaja. Si el excluido deja de ser excluido, el niño ya está más libre. Los profesionales de la educación no tenemos permiso para ir más allá de esto. Y esto supone un gran alivio en la vida de ese niño y en la relación con sus padres. Y hay otra cosa. Si uno tiene una dificultad, un profesional, una dificultad particular con un niño, es que ese niño nos está mostrando, reflejando el mismo problema que él. Si vemos que es agresivo, que es vago, que no respeta a alguien, que no toma a sus padres, vamos a hacer nosotros, profesionales, un trabajo con nuestro sistema familiar, con nuestro miedo, con nuestra falta de respeto, con nuestros padres, algo. Y veremos que al día siguiente el niño, por resonancia, ha resuelto lo mismo que yo resolví ayer con mis padres. Lo ha resuelto el niño con su familia, por resonancia. Entonces les invito a agradecer a todos los alumnos difíciles como espejos de las dificultades que todavía el profesional no ha podido resolver. Hay un ejercicio en la página web que les puede ayudar, que se llama desenredar un conflicto. Entonces hacen ese ejercicio con el alumno difícil o con los padres difíciles y verán cómo agradecerán esa dificultad porque ustedes estarán mejor, habrán crecido y su clase se armonizará. Les voy a leer ahora el himno a la vida.
Sé que varios profesores, maestros, empiezan su clase o empiezan su día recitando con todos sus alumnos ese himno a la vida. El himno a la vida dice: sí a todo como es y a todos como son. Gracias a todo como es y a todos como son. Agradezco mi vida como es. Me permito ser como soy. Agradezco la abundancia que me rodea. Tomo todo lo que me llega como una oportunidad para más amor. Me rindo ante lo que no entiendo. Quiero a cada uno como es, incluso a los que me dan miedo, rabia o repulsión. En los que me han hecho daño me reconozco a mí mismo. Y el daño que yo he hecho lo asumo y lo reparo. Desde mi lugar, ni más ni menos, respeto la primacía de lo que está antes que yo. Honro el universo, la naturaleza, planta o animal. Honro a mis mayores. Me entrego a los posteriores, a los nuevos, a lo nuevo. Empujada por el agradecimiento, a mis padres y a mi entorno, devuelvo lo recibido con el servicio a los demás. Consciente de mi imperfección, de mi grandeza y de mi responsabilidad, aquí y ahora asumo mi vida y me entrego al amor. Elijo la alegría.